la palabra a la senadora Moisés. Hola, buenas tardes. Lamento que no esté el senador Poltroni, porque encontré una definición que le cabe. Disculpas, digamos, porque no es específico del tema, pero la palabra es fartusco, y se le dice a las personas que buscan protagonismo en la conversación de forma inoportuna. Voy a decir solamente eso, porque la verdad es que estar hablando de trenes de esa magnitud en Formosa cuando acabamos de lamentar un tremendo accidente porque se ha desfinanciado en los últimos 5 meses al sector, se ha prohibido, se ha eliminado partidas presupuestarias, no se ha gastado lo que correspondía en el mantenimiento de los trenes que en AMBA trasladan a cantidad de personas. Y nos trae a colación un tema que no tiene absolutamente nada que ver, o como mínimo es totalmente contradictorio con lo que está haciendo su propio gobierno. Miren, cuando leemos la ley, yo digo, los diputados nacionales deben haber pasado por alto demasiadas cosas, y coincido con el doctor en esto de no votar por capítulos, sino por artículos, porque claramente cuando uno lee los artículos y se lo hace a luz pública, como son las sesiones, se pueden ver rápidamente las contradicciones. Entonces yo pienso, si diputados nacionales con la experiencia de Los Penato, Pichetto, Monzó, López, han dejado pasar por alto cuestiones de técnica legislativa, de seguridad jurídica, de contradicción entre las normas, con la formación que tienen como especialistas parlamentarios y con el respeto que le tenemos todos públicamente, me parece raro. Entonces ahí voy a que no es un problema intelectual, no es un problema de formación de leyes, porque cualquier legislador con la experiencia que nosotros tenemos saltan a la vista esas contradicciones. Entonces es un problema político. Yo he participado varios años como diputada nacional y hay como una cultura en la Cámara Baja de decir, bueno, dejemos pasar estas cosas, dejemos pasar estos errores, dejemos pasar esto porque en la Cámara Alta, en el Senado, lo van a arreglar. Entonces digo, bueno, capaz que la intención fue dejar pasar allá rápidamente, sacarse de encima el problemita de la ley ómnibus, de la ley combi, de la ley bases, no sé ya cuántos nombres le han puesto a esta ley, para que resolvamos el problema acá. Y acá estamos. Muchas gracias a todos por participar, pero sobre todo a los senadores y senadoras que entendieron que acá no podemos ser una cámara ciega, sorda, muda, que no se fije en las cosas que los demás no se han fijado por comodidad, por manipulación, por conveniencia política o por medir los tiempos. Por lo tanto, coincido con la posición del senador Lustó y de muchos de los senadores que he escuchado ayer, hoy, a través de los medios, de prestar mucha atención y de que aquellos que quieran aprobar y generar esta ley traten de mejorarla lo máximo posible. Nosotros consideramos que ese esfuerzo es válido, es legítimo, pero que en definitiva es un poco contradictorio porque el problema está en la ley, en lo global, y creo que la exposición del doctor Gil Domínguez ha sido suficiente. Y basta llegar al artículo 3, por ejemplo, solamente al artículo 3, o sea, no vamos al fondo de la cantidad de cosas que se expresan en esta ley, sino vamos solamente al artículo 3, y yo quiero que me explique, y ahí voy concretamente en el artículo 3, en una parte se establece todo lo que el Poder Ejecutivo va a poder hacer en las facultades delegadas con determinados organismos. En otra parte dice, pero a estos organismos no los puede disolver. Entonces yo ahí encuentro en el propio artículo una contradicción y quiero que lo aclare usted para que no, digamos, primero para que tenga la suficiente objetividad, digamos, la respuesta, y que no se manosee esto como si fuera una posición política. Porque si en una parte dice que no se puede eliminar determinados organismos, pero en otra parte dice que
se pueden eliminar competencias, se pueden funcionar, se pueden cambiar estructuras jurídicas y hasta se pueden eliminar áreas, en el propio artículo está intrínseca su contradicción. ¿Y cuál es la delegación de facultades que vale más? ¿La que dice no se pueden eliminar o la que en el mismo artículo establece que el Poder Ejecutivo puede hacer lo que quiera, básicamente, con todos estos organismos? Primero, con esa introducción, pensar en que muchos de estos organismos fueron creados por leyes específicas. Según la técnica legislativa, va mi pregunta, ¿no sería más jurídicamente honesto decir, derogamos todas estas leyes y establecemos leyes nuevas? ¿O las derogamos de plano, aquellas que han creado estos organismos, ¿sí? Y le digamos a la sociedad la verdad, y es que quieren eliminarlos de hechos? O bien, en la técnica legislativa y jurídicamente siendo más claros, no deberían establecer, vamos a eliminar tal artículo, tal de tal ley que creó el ANMAT, que creó el INTI, que creó tal cosa, para ser absolutamente claros con lo que quieren hacer. Esa sería, a mi entender, digamos, la forma correcta de hacerlo para que no haya contradicción entre las normas. Pero bueno, fue muy clara Juliana, con la enorme cantidad de contradicciones que hay, no solamente en este artículo en sí mismo, sino con todo el resto. Y ahí vamos a lo otro. Esto no podría ser una maniobra casi ilegal que se estaría justificando. Digo, porque están contrapuestos, digamos, los objetivos del mismo artículo. Ahora, si estos artículos fueran aprobados, podríamos pensar que el INTI, como en la ley diría que no los puede eliminar y que quede creado, pero no le ponemos partida presupuestaria, pero no le generamos los recursos que garanticen su estructura y funcionamiento, pero no se cumple con las estructuras jurídicas que disponen las normas. Digo, ¿quién harían todas esas tareas? Porque básicamente creo que hay un diagnóstico de que supuestamente todos estos organismos no estarían sirviendo o formarían parte de la estructura burocrática del Estado o sería el mal gasto que tiene el Estado en determinadas tareas que son vitales para la economía nacional que supuestamente este gobierno quiere promover. Entonces, ¿quién cuidaría de la calidad de nuestros alimentos, de la calidad de nuestras semillas, de que los consumidores tengan los productos que corresponden, de que las fábricas puedan tener los elementos según las normas internacionales? ¿Quién nos garantizaría si eliminamos o le quitamos poder a todos estos organismos o les quitamos presupuestos o al quitarle presupuesto le quitamos volumen institucional, científico y político, porque son políticas públicas, de que cualquier despacho de exportaciones que nosotros hagamos al exterior no sea devuelto porque no se cumplen con las normas que corresponden? Pregunto, ¿es posible que eso pase? Yo he tenido una experiencia en Jujuy con el paso de Jama, donde cantidad de camiones no pasan solamente porque las exigencias fitosanitarias de Chile son tan grandes que si el SENASA no tuviera hoy el nivel de profesionalización que tiene, no podríamos pasar ningún producto fresco para venderle al norte chileno, por ejemplo. Esa fue una fortaleza que en los últimos 10 años la Argentina desarrolló. Por ejemplo, si no tuviéramos los técnicos y las estructuras para hacer esta tarea, podríamos exportar, porque si tanto decimos, y creo que no hay duda en la Argentina, que lo que necesitamos es exportar para generar divisas, ¿podría suceder eso? Si todas estas estructuras, el ANMAT, el INTI, el INTA y demás, quedan desfinanciadas. Y al doctor, si aún sin eliminarlas le quitan todo el poder, estarían cumpliendo con lo que dice la norma, pero estarían incumpliendo con los objetivos de los senadores y senadoras que con tan buena intención pretenden sostener esta ley, aún sosteniendo las contradicciones de estos artículos. Gracias. Muchas gracias, senadora.